Javier Torres, un detectorista de tesoros de muchos años, es contactado por Daniel Landeros, quien requiere sus servicios para que le ayude a encontrar un viejo tesoro que le dejaría a su abuelo en un poblado de Michoacán. Pero después de muchos días de investigación, pláticas y organización, logra convencer al experto para ir a ese pueblo. Muchos obstáculos se cruzaron en el camino, pero tuvieron su recompensa gracias al don de la paciencia. Aquí esta increíble historia. Daniel Landeros se crió prácticamente con su abuelo paterno en un poblado cerca de Morelia, pues sus padres siempre estaban trabajando en el gobierno. Su abuelo ya era jubilado, también del gobierno, y tenía todo el tiempo del mundo, y así pasarían casi 12 años hasta que Daniel cumpliría 20 años. El abuelo tenía una huerta muy grande, que algunas veces fue también Daniel por ahí a jugar. No era tan seguido porque le aburrían los árboles, pues el abuelo se la pasaba tendiéndolos, ya que eran árboles frutales, como de mango, ciruela, lima, guayaba, aguacate, naranja, etc. Realmente era su pasión, le encantaban sus frutos que siempre había en casa. Pero llegó el día en que el abuelo, ya de 90 años, enfermara y cayera en cama. Así estuvo casi 2 semanas. No quería que lo llevaran a ningún hospital, quería morir ahí en su casa. La abuela ya también se había ido y prácticamente estaba solo con sus empleados y ayudantes. Momentos antes de morir el abuelo le habló a Daniel confesándole un secreto. Le dijo que debajo del árbol de zapote había enterrado un bote de pintura lleno de monedas de oro, que cuando él se marchara fuera en busca de ese árbol allá en su huerta, pero que no tarde mucho porque la había vendido y solo tenía un mes a partir de su partida para buscar ese tesoro. Al principio Daniel no le creyó, pues era otra historia más que pasaban largas horas contando historias de vida. Llegó el día del suceso del abuelo y con el dolor de su partida latente, pero con la premura del tiempo, le platica a su papá el secreto del abuelo. Este obviamente no le cree, pues estaba molesto porque su padre no le había heredado esa huerta, y como a su nieto le estaba diciendo que había un gran tesoro debajo de un árbol. No era congruente para él, no lo convencía. Así pasaría una semana hasta que lo convenció y logró acompañarlo. Esa huerta era muy grande, como de 4 hectáreas, donde el 60% era de árboles frutales. No sabíamos por dónde empezar a buscar, pero después de 1 hora de caminar y observar, no veíamos ese árbol de zapote. Realmente no existía. El papá, lleno de ira y enojo, se retira de ahí, dejando a Daniel con los empleados y haciéndoles preguntas, los cuales ellos le dijeron que no sabían de ningún árbol de zapote, que no existía ninguno ahí. Daniel se fue triste y frustrado a su casa, pues cómo era posible que su abuelo le haya mentido. Pasarían otras 2 semanas más, hasta que decide volver a buscar. Daniel no se daba por vencido y creía en la palabra del abuelo, pues sabía que se querían mucho. Aunque a su padre no le dejó esa huerta de herencia, fue por algo, pero sí le dejó su casa. Un día Daniel decidió y fue a contactarme, pues yo tenía una tienda de venta de detectores de metal en México. Cuando llegó ese chaval desesperado para comprar, según él, el mejor detector de tesoros, lo vi muy desesperado. Yo pude haberme aprovechado de su situación y venderle el más caro, pero Daniel mejor quería contratar mis servicios como detectorista. Es decir, que en vez que le vendiera un aparato, se dio cuenta que tardaría en aprender su manejo y él decía que solo 1 semana tenía para buscar. Me preguntó cuánto cobraba el día, pero en estas ocasiones uno debe de ser muy cauteloso y prevenido, así no se trabaja esto de los tesoros.
Se tiene que investigar muy bien la fuente y estar convencido al 1000% para ir a una búsqueda o hallazgo y así poder tener éxito. Tras una hora de plática le hice cientos de preguntas, como ¿tuviste dónde enterró eso tu abuelo? No. ¿Los empleados saben de ese tesoro? No. ¿Ya tienes identificado el árbol? No. ¿Le crees a tu abuelo? Sí. Eso contestó Daniel. Realmente el caso era intrigante y no era creíble. Pareciera que el abuelo le estaba haciendo alguna broma antes de morir. Pero aún así me animé a ir a buscar, pues le vi posibilidades, ya que muchas cosas pueden pasar cuando tienes esa edad del abuelo. Después de llegar a un acuerdo con Daniel de cómo eran mis honorarios, al día siguiente nos fuimos en su camioneta hasta ese pueblo de Michoacán. Yo llevaba los mejores detectores de metal de ese tiempo y que los dominaba perfectamente. Cuando por fin llegamos a esa huerta, Daniel me dice que tenemos solo 5 días para encontrar el oro, pues ya estaba vendida esa propiedad y cambiarían de candado y empleados. Pero vi el panorama bastante difícil, pues era muy grande esa huerta. Aún así, tomé mi detector Garrett, lo programé para encontrar oro con una fuerte discriminación y nos aventuramos a buscar de uno en uno esos árboles frutales. Pero lamentablemente ese día llovió y hasta granizo nos tocó, pues estábamos en épocas de lluvias. No nos quedó otra que esperar al día siguiente, que es cuando regresamos, pero el agua no nos dejaba trabajar y pasaría otro día cuando el clima nos dejó más tranquilos. Daniel ya estaba desesperado, incluso pensativo y desanimado, y le pregunté, ¿crees que alguien más supo de ese entierro? Él dice que no lo cree, pues el abuelo era muy especial y no se abría fácilmente con la gente y menos con sus trabajadores. Yo era el único de su confianza. Con 2 días solamente estábamos decididos a buscar hasta el cansancio. Le dimos pasada los dos, pues le presté el otro detector, se lo programé y solo le dije cómo usarlo. Así abarcaríamos más áreas. Él por un lado y yo por otro, árbol tras árbol, pero no encontramos nada. Yo la verdad me cansé y me enfadé, pero total, a mí me estaban pagando el día. Estábamos casi al final de esa huerta, cuando vi un árbol a la mitad, allá hasta el fondo. Estaba cortado y era grueso, casi no se lograba distinguir porque había mucha maleza alrededor, pero por alguna razón la experiencia me decía que era un árbol. Le dije a Daniel, mira, hacia allá, parece un árbol cortado, viejo y seco. Los dos corrimos abriéndonos paso entre esa maleza, llegando hasta el tope de ese terreno bardeado, y vimos como un gran pedazo de árbol muy grueso y seco estaba ahí cortado. Solo las raíces y un pedazo estaban afuera, apenas se podía ver. Yo no sabía de árboles, pero Daniel me dice, creo que este es el árbol de zapote. Mira, generalmente es muy ancho y con muchas raíces. Pero ¿por qué mi abuelo no me dijo que ya estaba cortado y seco y a ras del suelo? Le pasé mi detector Hermes y en un área me comenzó a marcar, pero se confundía, marcaba fierro y oro a la vez. Esa era la señal, no estaba tan profundo, a escasos 50 centímetros. Daniel comenzó a escarbar, yo rocié vinagre y nos pusimos las máscaras por si las dudas. Y después de unas cuantas escarbadas, lotería. Ahí estaba un bote oxidado de pintura de 4 litros que estaba lleno de monedas de oro, tal y como el abuelo se lo platicaría a Daniel. La alegría y lágrimas al mismo tiempo de Daniel me contagiaron y también se me salieron las de cocodrilo, pues cómo no, con tal hallazgo y la emoción a flor de piel. Ya estábamos a punto de rendirnos. Daniel guardó ese bote en su mochila y salimos de esa huerta. Nos dirigimos a su casa y ahí en su mesa junto a su padre incrédulo y con los ojos abiertos no hablaba. No lo podían creer. ¿Cómo era posible que su padre haya resguardado toda esa
fortuna en oro. Él sabía que tenía dinero, pero que no era tan ahorrador. Seguramente era de la venta de esa huerta, pues nadie supo dónde quedó ese dinero, pues en su banco no estaba. Es por eso la premura de trabajar pronto en esa huerta, porque ya entrarían en posición los siguientes dueños en solo 2 días. Solo les quiero compartir que Daniel, aparte de mis honorarios, se puso amarillo y compartió también parte de ese tesoro. Es por eso que el abuelo le heredó ese tesoro, porque sabía perfectamente del buen corazón de su nieto, mas no de su hijo. Hasta aquí esta gran historia real que nos envía el señor Javier Torres, ex detectorista profesional, pues ya se retiró. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas y A que no sabías, donde te relataremos historias de películas de casos extraordinarios y reales y las mejores leyendas de México y todo el mundo. Hasta pronto.